y luego otra que queda en alto, conocida como Jerusalén Alta. En esta colina que queda en alto es donde el rey David construyó su palacio y donde también su hijo Salomón construyó, con instrucciones de David, el templo del Señor. Por eso es de que al llegar a Jerusalén, el templo era muy visible y bueno, si hubiera templo hoy en día, lo sería hasta el día de hoy. Hoy lo que hay es una mezquita que usted puede ver que en todas las fotos de Jerusalén aparece. La mezquita se reconoce muy bien porque tiene una cúpula dorada. Pero revise usted fotos de Jerusalén de la actualidad y usted verá de que en esas fotos panorámicas que toman de la ciudad, la mezquita de Omar, que así se llama, es la que sobresale porque está en la parte alta. Entonces, cuando los peregrinos iban para las diversas fiestas judías, ellos hablaban de subir porque el templo quedaba arriba, que había que subir. Pero esto subir no se limitaba solamente a lo que era subir de la parte baja de Jerusalén a la parte alta. No solo era eso, sino que el hecho de venirse acercando a la ciudad de Jerusalén se le llamaba subir. Por eso, hermanos, es que tenemos en la Biblia lo que se llama los salmos ascensionales, que son el Salmo 120, 121, 122, 123, 124, y se le llama ascensionales porque están hablando de ascender. Entonces, estos salmos ascensionales eran los cantos que los peregrinos de Israel cantaban cuando venían rumbo a Jerusalén, y se le llamaba ascensionales porque hablaban de subir. Bueno, incluso dentro de estos salmos habían referencias, por ejemplo, al monte Sión, que era un nombre que se le daba a la colina donde David había construido su palacio y luego Salomón construyó el templo. Entonces, esa palabra Sión fue cambiando de significado en la medida que el tiempo fue pasando, pero en los salmos, cuando se habla de Sión, se está hablando de la Jerusalén alta. Entonces, cuando aquí dice el versículo 33 que iban subiendo a Jerusalén, fíjese que por los relatos que van a seguir después vamos a ver que ni siquiera han llegado todavía a la ciudad de Jerusalén, pero como ya van camino a ella, entonces ya se está hablando, se está usando la expresión subir a Jerusalén, porque se van acercando a ella. Ahora, en este camino que el Señor ha traído, Él anuncia 3 veces su muerte. Ya vimos 2 de ellas, y esta es ya la tercera y última vez que el Señor les está diciendo a los discípulos qué es lo que va a ocurrir en Jerusalén. El versículo 32 es un versículo un poco confuso. Confuso en el sentido de que no queda claro cuántas personas iban con el Señor, y no estoy hablando del número, sino que estoy hablando del tipo de personas que seguían al Señor, porque es evidente que ahí se habla del grupo de los 12 que se mencionan al final de este versículo 32, que dice que el Señor los tomó aparte. Entonces, si los tomó aparte, significa que aparte de los 12 iban otras personas. Pero ¿quiénes eran esas otras personas? ¿O cuántos grupos de personas seguían al Señor? Es lo que no queda claro. Si usted tiene y está leyendo la versión Reina Valera, ahí es más confuso todavía, porque no queda claro quién es quién. La Nueva Versión Internacional, como es una traducción dinámica, le da un poquito más de claridad, pero aún con esa claridad adicional
no se logra todavía entender cabalmente, porque vea, dice, iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. ¿A quién? ¿A quiénes se les adelantó? Porque ya va a hablar de varios grupos, pero ¿a quiénes se les adelantó? Dice, los discípulos estaban asombrados y los otros, ¿quiénes otros? ¿Quiénes eran esos otros? Venían detrás y dice que tenían miedo. Entonces, de nuevo dice, tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Pero cuando dice que los tomó aparte, ¿aparte de quién? Porque el Señor se puso adelante, entonces uno puede pensar que detrás de él iban personas, y habla de otros que venían más atrás. Entonces los toma aparte, ¿de quién? ¿De los que iban adelante o de los que iban atrás? ¿O los discípulos eran los que iban adelante y los que iban atrás eran las demás personas? ¿O no? Usted puede ver, no hay suficiente información y la misma construcción del versículo no es clara. Entonces, como es complicado poder decir cuántos grupos de personas eran y quiénes eran, lo mejor, hermanos, es que nos despreocupemos de eso y que más bien nos centremos en las reacciones y las emociones que estos diversos grupos tenían. En primer lugar tenemos al Señor Jesús, que dice que se les adelantó. Es decir, él iba adelante hacia Jerusalén. Luego se nos dice que los discípulos, pero recuerde que aquí no necesariamente son los 12 cuando habla de los discípulos, porque los 12 van a ser mencionados al final. Pudieran ser los 12, pudiera ser que no. Bien, el hecho es que dice que eran discípulos y se dice que ellos estaban asombrados. Como le digo, no nos vamos a empeñar en el punto de que si eran los 12 o si eran otros discípulos, sino que en lo que sentían estos, están asombrados. No se dice de qué, pero que están asombrados. Y luego dice los otros, que no sabemos quiénes eran, que venían detrás. Y estos tenían otra emoción, y es que dice que tenían miedo. Entonces, va el Señor a la cabeza, hay discípulos que van detrás de él y que están asombrados, y los que vienen atrás dice que vienen también siguiendo al Señor, pero ellos vienen con miedo. En medio de esta situación es que el Señor toma a los 12 y dice que los aparta del grupo de personas o grupos y comienza a decirles por tercera vez lo que le va a ocurrir. Entonces, si nosotros nos preguntamos por qué habían ese tipo de emociones, por qué unos estaban asombrados, por qué otros tenían miedo, Marcos no lo dice claramente, pero cuando Lucas relata este pasaje, nos deja ver que lo que impresionaba a los discípulos, les asombraba y les producía miedo, era la resolución que Jesús tenía de ir a Jerusalén. Esto se tiene que combinar con otros datos que, por ejemplo, da Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 11, cuando dice, cuando el Señor habla de que va a iniciar este viaje, que va camino a Judea. Entonces Jesús le dice, vamos a Judea. Y entonces los discípulos le dicen, pero Señor, ¿y no era ahí donde estaban tratando de matarte? ¿Y quieres regresar ahí donde salimos porque te iban a matar y quieres volver ahora? Y es cuando el Señor les dice, miren, el día tiene 12 horas y el que anda de día no tropieza.
Los discípulos no pudieron persuadir al Señor de que no fuera a Judea, que era donde estaba Jerusalén. Entonces Tomás es el que le dice a los otros discípulos: vamos y muramos con él. Es decir, Tomás y los discípulos saben de que si van a Judea, lo que va a ocurrir es que van a matar al Señor. Y así fue. Pero la grandeza de Tomás es que él bien pudo decir: bueno, nosotros ya le advertimos, pero como él es necio, pues hay que vaya y hay que vea cómo sale. Eso hubiera sido, por ejemplo, una actitud. Pero no, la grandeza de Tomás es: bueno, ahí va, no lo podemos convencer, lo van a matar, entonces vamos y que nos maten juntamente con él. Eso es grandeza, porque está hablando de una lealtad hacia el Señor, que aunque lo maten, pero yo no lo voy a dejar, voy a ir con él. Entonces, juntando estos datos, hermanos, nos damos cuenta que los discípulos sabían que lo que le esperaba a Jesús en Jerusalén no era bueno. Y por eso es de que los que ahí se llaman discípulos, que no sabemos si son los 12, dice que estaban asombrados, porque el Señor va, como lo dice Lucas, con paso firme, con resolución hacia Jerusalén. Es decir, Él está decidido a ir a Jerusalén, aunque todos saben de que ahí le va a ir mal. Y los otros tenían miedo por eso precisamente, porque como eran seguidores de Jesús, ellos sabían que podían ser relacionados ellos con Jesús, y que si mataban a Jesús, algo les podía pasar a ellos, aunque sea terminación iban a sacar, ¿verdad? Pero por andar detrás de Jesús, que es lo que le sucedió a Pedro. Por eso negó al Señor, porque le dijeron: tú también eres Galileo, y andabas detrás de él. Y entonces eso le dio temor a Pedro, porque lo estaban relacionando con el Señor, que en ese momento ya estaba capturado. Entonces tienen miedo, pero van detrás de él. ¿Quiénes eran estos? Como lo vamos a ver más adelante, estas son personas que vienen desde Galilea, que han venido siguiendo al Señor. Y son estos los que, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en el 11, cuando se produce la entrada a Jerusalén. Esta gente es la que exalta al Señor, la que pone las ramas y los mantos para que el burrito sobre el cual el Señor va cabalgando pueda pasar. Y son los que están diciendo: hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David que viene. Son ellos. Pero la gente de Jerusalén, vemos que lo que van a decir: bueno, ¿y quién es este?, preguntan. ¿Quién es este? Y algunos le responden: este es Jesús, el profeta de Nazaret. Es decir, que la gente de Jerusalén no lo conocía, no lo conocía mayormente. Es la gente de Galilea la que viene con él, porque de ahí es donde Jesús viene. Entonces, cuando el Señor toma parte a los 12, por tercera vez les va a decir lo que le va a ocurrir. Y dice el versículo 33: ahora vamos rumbo a Jerusalén. Y eso era claro. Y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. ¿Cómo era que Jesús podía anunciar estas cosas? ¿Cómo sabía él que esto iba a ocurrir? Esto lo hemos venido viendo, hermano, en los 3 anuncios que el Señor hace de lo que le espera en Jerusalén. ¿Cómo lo sabía él? En el Evangelio de Lucas está más claro, porque en el Evangelio de Lucas es cuando se da aquella situación en la cual llegan los fariseos y le dicen a Jesús, o sea, no se sabe pues si era cierto o si no era cierto,
Pero la cosa es que le llegan diciendo: mira, Señor, huye porque Herodes te quiere matar. Y es cuando Jesús le dice: miren, váyanle y díganle a esa zorra que yo trabajo y mi Padre trabaja. Y le dice: y yo voy a seguir trabajando mientras haya luz. Y dice estas palabras: porque es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y es cuando viene lo que se llama el lamento o el lloro del Señor sobre Jerusalén, que es cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogeros como la gallina recoge los polluelos y no quisisteis? Pero note lo que Jesús está diciendo: no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Es decir, la historia completa del pueblo de Israel había mostrado que los profetas eran asesinados en Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el centro del poder. Le he estado diciendo que en la parte alta de Jerusalén estaba el palacio y estaba el templo. Ahí lo tiene: el poder político expresado en el templo y el poder religioso, el poder político expresado en el palacio y el poder religioso expresado en el templo. Ahí estaba el palacio y el templo, el uno al lado del otro. O sea, esa fue una pensada de David, colocar allí los dos elementos simbólicos del poder. Porque eso es lo que David hizo. Él construyó un reino unificado, centralizó el poder también. Entonces, por eso es de que ahí mataban a los profetas, porque allí estaba la conjugación del poder religioso con el poder político, que no había mucha diferencia entre ellos, aún en este tiempo, cuando ya son los romanos los que tienen el verdadero poder político. Pero los sacerdotes, que eran los que tenían, digamos, la administración del templo y de los tesoros que el templo tenía, continuaban teniendo cierto poder, que ellos trataban de equilibrar con el de los romanos. Habían logrado ciertos beneficios, ciertas concesiones, como por ejemplo de que ellos no pagaban impuestos por los tesoros que hubieran en el templo. Entonces, por eso es que los sacerdotes, que todos eran saduceos, todos pertenecían a esa secta de los saduceos, era gente rica, porque tenían todos los tesoros del templo. Y los romanos les habían dado la concesión de que todos esos tesoros del templo eran exentos de impuestos, lo cual los enriquecía más todavía. Entonces Jesús sabe que está yendo a la ciudad, como él dijo, que mata a los profetas, que mata a los que son enviados. Y Jesús sabe que él es un profeta, pero va camino a Jerusalén. Entonces, ¿qué le espera allá? Lo que le ha pasado a todos los profetas, es inevitable, no puede ser de otra manera. Entonces, por eso es que él puede decir con toda confianza: el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes. Así fue, porque ellos eran, como le dije, los que ostentaban el poder religioso, y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte, porque se habían condenado a los otros profetas, a los que el Señor había enviado. ¿Cuánto más no lo iban a condenar a él, que era el profeta del cual Moisés había hablado y que había anunciado: he aquí que el Señor levantará profeta, el que lo oiga a él tendrá la gracia de Dios, y el que no lo oiga será desarraigado? Este es el profeta, el mayor de los profetas. ¿Cómo no lo iban a matar? Era un hecho. Versículo 34: se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán,
lo matarán. ¿Cómo sabía Jesús que todo esto le iba a ocurrir? Porque es lo que habían hecho con los otros profetas. Recuerde, Jeremías es azotado, es colocado en el yugo, es arrojado en una cisterna, donde la idea no era tirarlo y encerrarlo en la cisterna, la idea era que se muriera allí. Pero la cisterna estaba sin agua, lodo era lo que tenía. Entonces, cuando Jeremías cae, no cae en agua donde eso es lo que querían, que se ahogara, sino que se hunde en el lodo hasta el pecho, ¿no? Pero Jesús sabe de que lo van a matar. Pero termina diciéndoles: a los 3 días resucitará. Eso, como explicamos cuando vimos el primer anuncio de su muerte, respondía a las palabras del profeta Oseas, la profecía que decía que al 3er día nos dará vida. Entonces, Jesús está diciendo: al 3er día resucitará, porque era de 3 días que hablaba el profeta Oseas. Entonces, él sabía que a los 3 días habría alguna intervención de Dios, porque a través del profeta Dios dijo: al 3er día nos dará vida. Entonces, algo Dios tenía que hacer, y por eso es que él lo anuncia como una resurrección. Se los está diciendo a los discípulos. Vaya, pero ahora, hermanos, eso está claro, ¿verdad? Y ya vimos cómo es que el Señor llega a estas conclusiones y las está anunciando. Pero ahora viene otra pregunta, y eso es lo que hacía que los discípulos se asombraran o que tuvieran miedo. O sea, ¿por qué, si Jesús sabe, Él está diciendo que eso es lo que le va a pasar, que lo van a matar, que lo van a escupir, que lo van a azotar, que lo van a despreciar? Si Él sabe que eso le espera en Jerusalén, ¿por qué va a Jerusalén? ¿Por qué sigue ese camino? Es como que si usted le dijera: mire, hermano, fíjese que allá en aquella esquina lo están esperando, que lo van a agarrar a garrotazos. ¿Usted qué hace? Entonces me voy por acá mejor. Gracias, hermano, por avisarme. Y se va por otro lado. Pero ¿quién es aquel que allá están repartiendo? Pues allá voy a que me den. ¿Quién hace eso? Entonces, y Jesús, ¿por qué sí va? Eso es lo que hace que los discípulos se asombren. O sea, Señor, nos estás diciendo que te van a malmatar. Las 3 veces en este evangelio de Marcos que el Señor anuncia su muerte, las 3 veces los discípulos reaccionan mal, tan mal que el Señor los tiene que corregir. También va a ocurrir aquí, pero eso lo dejamos para la próxima oportunidad. Pero la primera vez que el Señor anunció la muerte, sus padecimientos, es cuando Pedro le dice: mira, Señor, no permitas que en ninguna manera te vaya a ocurrir esto. Y es cuando Jesús le dice: mira, Satanás, apártate de mí, porque tú no tienes la mirada puesta en las cosas de Dios, sino que en la de los hombres. Entonces, la reacción de Pedro es mala. Claro, se lo dijo Jesús: es que tú estás pensando como hombre. Y eso es lo que le acabo de decir, que es lo que los hombres piensan. Mire, allá están repartiendo balazos. Pues gracias, hermano, me voy de este otro lado mejor. Eso es el hombre, evita. Pero Jesús no está evitando nada. Al contrario, dice que Él se adelantó. O sea, Él no iba vacilando. Bueno, voy o no voy. Y daba un paso para adelante. Voy, no, mejor no voy. Voy, no, mejor pasen ustedes, caminen. Voy, ya voy a ver, voy o no voy. No, Él iba adelante. Y cuando los discípulos lo vieron que iba tan resuelto, como hace énfasis Lucas, se asombraron. Y los demás tenían miedo. ¿Por qué Jesús lo está haciendo? Lo está haciendo, hermanos, porque hay un momento cuando el mensajero de Dios
Bueno, al principio así es, ¿verdad? El mensajero de Dios recibe un mensaje de Dios y comienza a darlo. Y como le he explicado otras veces, ¿verdad? Es un proceso que mientras el mensajero más repite y repite y repite el mensaje de Dios, él se va convirtiendo en el mensaje. O sea, lo interioriza tanto que él se convierte en el mensaje. Hay un momento en que el mensaje ya no es lo que dice el mensajero, es el mensajero, el mensaje mismo. Es decir, la presencia del mensajero. Y complica, incomoda. Pero todavía ahí, hermano, hay retroceso. Todavía ahí uno puede decir, sí, pero no es para tanto. No, yo creo que el Señor me quiere vivo. Y fíjese, Dios no es que exija, hermano, que uno siga hasta que lo malmaten. Porque el mismo Señor Jesús fue el que le dijo a los discípulos: cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra. Oiga, huyan, huyan, huyan a la otra ciudad. Si llegan ahí, huyan a la otra. Si los encuentran ahí, huyan a la otra. Les aseguro, les dijo, que no habrán terminado de recorrer toda la ciudad de Jerusalén cuando venga la señal del Hijo del Hombre. Entonces ahí el Señor les está diciendo: los quieren malmatar, huyan. Entonces hay que criticar, hermano, a las personas que cuando las amenazan, las rodean, las presionan, se van, salen huyendo. Hay que criticarlas. No, simplemente están haciendo lo que Jesús dijo que hicieran, que huyeran. Pero lo que ocurre es que hay otros mensajeros y profetas de Dios que, como le digo, ellos llegan a ser el evangelio, el mensaje. Ya no son solo mensajeros, ellos son el mensaje. Entonces, hay un momento cuando lo más valioso que ellos tienen es ese mensaje, más valioso que la vida misma. Y es lo que también le he hablado en otras ocasiones, que hay un punto de no retorno. Es una frontera, ¿verdad? Es imaginaria, y como es imaginaria, uno no la ve. Antes que el mensajero atraviese esa línea imaginaria, él puede correrse, él puede huir, él puede decir: no, mejor ya no. Dios no me quiere muerto, le sirvo mejor vivo. Pero hay mensajeros que ya pasaron esa línea. Y cuando ya la pasaron, por eso le digo, es un punto de no retorno. Porque si retornan, o si se corren, si huyen, lo que estarán haciendo es que estarán botando el mensaje, porque ellos son el mensaje ahora. Ahí es cuando no regresan. Pero lo van a matar, que lo hagan. Porque ¿qué es lo que sucede cuando los matan? Matan al mensajero, pero no al mensaje. Ahí tiene usted a Juan el Bautista. Lo meten preso porque a Herodías le caía mal, porque hablaba en contra de la relación ilícita que ella tenía con Herodes. Estando preso, Juan pudo haber, recuerde que dice que Herodes lo escuchaba, porque Herodes le tenía gran respeto, porque sabía que él era un hombre santo y justo. ¿Qué cree usted que hubiera pasado si un día Juan le dice: mire, rey, yo entiendo que yo los he incomodado con lo que he estado diciendo, pero lleguemos a un acuerdo, ya no voy a decir nada, yo voy a seguir predicando allá en el Jordán, y ahí voy a estar bautizando gente, tranquilo. Voy a hablar de ángeles, de la ley, de la pureza, del arrepentimiento, pero no voy a hacer ya más referencias a cuestiones que lo afectan políticamente a usted. Entonces, de acuerdo, yo me callo y usted me suelta. ¿Qué creo que hubiera hecho Herodes? Lo suelta, porque ese era el problema. Pero ¿qué hubiera pasado con el mensaje de Juan?
¿Qué hubiera pensado usted si hubiera vivido en esa época? Y usted sabe que Juan ha ido a parar a la cárcel por estar señalando el mal. Y de repente Juan sale de la cárcel y sigue predicando, pero sigue predicando del ayuno, de la oración, del arrepentimiento, que bautícense, pero nada acerca de los pecados del rey, los pecados del poder. ¿Qué hubiera pensado usted? Ah, no, este le hizo daño a la cárcel, a este lo ablandaron con la prisión. Y eso era la verdad. Entonces, ¿qué ocurría? El mensaje se caía. Entonces el mensaje pierde valor, pierde autenticidad, porque se está sacrificando por el bienestar de una persona, por su libertad. Pero estas personas que le estoy diciendo que ya pasaron la línea de no retorno, y Juan ya la había pasado, ese es del que no se va a callar. Aunque Herodes le hubiera dicho: mira, Juan, tú sabes que yo te aprecio, yo te tengo un gran respeto, pero ya no te metas en problemas, mira, ya no hagas referencia a lo que me afecta a mí delante de la población. Predica contra otros adúlteros, pero de esos que viven allá, los albañiles, los que venden en el mercado, a ellos, no al rey. ¿Qué hubiera dicho Juan? No, porque entonces estaría destruyendo el mensaje. Entonces te van a cortar la cabeza. Mira, esta mujer es una arpía con la que yo me he casado, te va a matar, que lo haga. Y lo mató, lo decapitó. Pero ¿qué hizo? Al matarlo, ¿qué hizo? ¿Qué ocurrió con el mensaje de Juan? Lo potenció. El Evangelio lo presenta en el sentido de que cuando Jesús supo que Juan había muerto, entonces Jesús inició su ministerio. Ahí está, Juan resucitando, o sea, no físicamente, pero sí en el ministerio de Jesús. Y por eso es que después va a haber personas que van a pensar que Juan era el Cristo, que era el profeta, que era Elías que había venido. O sea, ¿y de dónde sale todo eso? De la potenciación que Herodías hizo en él al matarlo. Entonces, ¿por qué Jesús va? Porque no puede anular el mensaje que he predicado. Entonces, pero lo van a matar. Él está diciendo que lo van a matar. Miren, esto y esto es lo que va a pasar. Vamos para que pase. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús quería sufrir, porque quería que lo mataran. No, si él hubiera querido que lo mataran, hermano, no hubiera tenido aquella noche de conflicto que lo vamos a ver en el Getsemaní, rogándole al Señor que si es posible que esta copa pase sin que él la beba. Es decir, no quiero morir. Es decir, no lo está diciendo porque él ama la muerte. No, es que yo ya quiero que esta vida se acabe, yo ya quiero esta. No, Jesús no pensaba así. Él quería vivir, pero él sabía que su muerte potenciaría su verdad de tal manera, hermanos, que ya pasaron 2000 años y aquí estamos anunciando la verdad de Jesús todavía. Entonces le decía que no hay que criticar a las personas que huyen, que se protegen, porque Dios ha dado un don diferente a cada persona. Hay personas a las cuales Dios le dio un don de cumplir una tarea, una misión, y luego si van a huir, pues que huyan. Y eso no es de condenar, ni tampoco se les puede llamar cobarde ni nada. Pero hay otros a los cuales el Señor les ha dado la gracia, el don de consagrar y exaltar el mensaje con su misma muerte, que es un privilegio que muy pocos tienen. Eso es un privilegio, es un don que el Señor da. ¿Cuál es su don? Yo no lo sé, ¿verdad? Y es cosa suya. Pero como lo dijo Pablo, ¿verdad? Que
que en el mundo vamos a afrontar persecución. O sea, de eso nadie nos libramos. Ahora, habrán algunas que van a sufrir persecuciones en el sentido de que, mire, mi suegra no me quiere, que usted viera cómo me saca de la casa. Ese es el sufrimiento de él. Hay otros que no, ¿verdad? Su tribulación es ya conflictos con el pecado, con el mundo, con mafias, donde ya se corre peligro de muerte. Cada quien con su don, pero cualquiera sea el don que el Señor le haya entregado a usted, que seamos fieles al Señor y al mensaje que Él nos ha encomendado. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Y antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado la palabra del Señor, yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad y pueda recibir al Señor Jesús y seguirle a Él de acuerdo a la gracia y el don que Él entregue. ¿Hay alguna persona que hoy necesita recibir al Señor? ¿Puede levantar su mano, por favor? Ahí en el lugar donde se encuentra, levante su mano, reciba al Señor, porque en la gracia de Cristo es donde tenemos el perdón, la vida, la redención. ¿Hay alguna persona que lo hace? Puede levantar su mano. Lo que queremos es orar por usted. Esta es su oportunidad para hacerlo. Puede levantar su mano y vamos a orar por usted. O si hay hermanos, hermanas que se han alejado del Señor y hoy necesita reconciliarse, de igual manera levante su mano para que oremos por usted. Vamos, reconcíliese, porque no hay tiempo que perder. Levante su mano y vamos a orar por usted en este momento. ¿Hay alguna persona que lo hace? Que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos siempre ser fieles a lo que el Señor nos ha dado. Señor, gracias te damos por tu palabra y también por el ejemplo que tú nos diste al adelantarte a todos y al ir decidido a afrontar el precio de validar el mensaje. Señor, que tu bendición pueda estar en cada uno de nosotros, para que sigamos tu modelo, sigamos tu ejemplo, y así, Señor, seamos testigos fieles hasta el fin de la verdad de tu palabra y de tu evangelio. Gloria a Dios.